compartiendo con toda la organización de psiquiatras y psicólogos de Ecuador, y se asombran todos estos profesionistas que conocen superficialmente la Biblia del increíble contenido e información que la Biblia tiene de medicina, de psicología, de genética, de física, de química, de antropología y de la disciplina que tú me quieras mencionar. Entonces ignoran, los astrofísicos ignoran la información de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38 al 40, nos habla de las constelaciones del Orión, cuando hasta 1625 Galileo Galilei las comenzó a descubrir con el telescopio. El libro de Job nos narra la vida y las características de los animales que no existían en el Medio Oriente. ¿Cómo supo Job las características del avestruz, del venado, del águila, del caballo, que fue escrito en el tiempo del Génesis? Entonces encontramos en la Biblia un conocimiento sobrenatural que es imposible, ¿verdad?, que el ser humano lo haya podido escribir o que lo haya podido inventar. Y así es cuando nosotros nos afirmamos más, como decía mi esposa, tenemos un ancla, tenemos una fortaleza, una seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es maravilloso enfrentarte a cualquier público. Yo ya este año, como les dije ayer, cumplimos 40 años de ministerio, 40 años de hablar en universidades, facultades de filosofía, de ciencias políticas, con físicos, con escépticos, ateos. Los ateos son mi plato favorito. Y hemos descubierto, ¿verdad?, que no hay palabras, no hay argumentos, no hay altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. La Biblia hace pedazos cualquier ideología humana y cualquier filosofía. Y como comentábamos ayer en el desayuno, ahorita ya no hay sistemas, el comunismo ya no es el comunismo, la democracia ya no es la democracia, el socialismo ya no es el socialismo, las monarquías, todos los sistemas que hemos inventado de ideologías para tratar de mejorar la condición humana no han podido triunfar, ¿verdad?, ni fertilizar en ningún campo, dada la condición del ser humano que se encuentra en guerra contra Dios. Esta es la raíz del problema humano. El ser humano se encuentra en guerra contra Dios y sus leyes. Y le hemos dicho a Dios, ¿verdad?, no quiero gobernar, déjame gobernar mi matrimonio, déjame gobernar mis hijos, déjame administrar mi negocio y mi familia, yo no te necesito. Esto es cuando el ser humano se endiosa y cuando te independizas y crees que eres autónomo, cuando nuestra intelectualidad y nuestro conocimiento es limitadísimo, ¿verdad? Tenemos cerebro de ostiones comparados con los pensamientos y los caminos de Dios. Entonces, qué soberbia tan grande del ser humano tratar de independizarse del Creador y de aquel que nos sostiene y nos da el aliento cada día que despertamos. Dice el Salmo número 2, comenzando el Espíritu Santo con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, oh gobernantes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor, alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, porque de pronto se inflama su ira, y dichosos y felices todos los que en Él confían. Vemos nosotros que el ser humano es una entidad creada, formada y diseñada por Dios, y nadie se puede atrever, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un antropólogo, ni un sociólogo, a decirnos quiénes somos.
¿De dónde venimos o hacia dónde nos dirigimos? Porque en primer lugar, para que podamos nosotros descubrir de dónde venimos, ¿qué se necesita? Pues que alguien haya estado al principio y haya visto cómo comenzó el universo. Entonces, la ciencia es muy limitada en cuanto a lo que trasciende la investigación y lo que es la observación. Un científico es una persona que se dedica a observar los fenómenos y a escribir lo que puede comprobar en un laboratorio. Y lo que no se puede medir con los ojos, ver con los ojos, con los oídos y experimentar, no se puede llamar científico. Entonces, como el origen del universo es imposible que se pueda decir, así comenzó el universo, se ha inventado, especulado, hipotetizado, se ha filosofado en cuanto a que el universo comenzó, ¡boom!, con un Big Bang. Y de repente de esa explosión surgió el universo. Y nosotros vemos que la primera y la segunda ley de la termodinámica impiden que el universo haya comenzado de esa manera. Es increíble que después las leyes de la física contradigan la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque nunca el desorden ha seguido del orden. Es al contrario. Si yo agarro ahorita una enciclopedia y la tijereteo de la enciclopedia británica y le pongo un ventilador y se revuelven todas las páginas, ¿cuántos años o billones de años tardaría para que esa enciclopedia se pusiera en orden de la A a la Z? Les voy a decir cuánto: 10 a la 12ª potencia. O sea, infinito. Sería una imposibilidad que del desorden se formara el orden. Eso contradice la primera y la segunda ley de la termodinámica, que son las bases de la física. Entonces, partiendo desde ese punto, nos damos cuenta que el universo no pudo haber comenzado de esa forma. Es un invento nada más. Y la segunda pregunta es: ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿Acaso la materia produce el pensamiento? ¿De dónde surgió el pensamiento? ¿De dónde surgió la conciencia de que pienso, luego existo, existo, luego vivo? Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí. Yo no me inventé nacer, ni me inventé vivir. Algo tiene que trascenderme. Llámale la fuerza o el poder, como sea. La Biblia le llama el Dios de la Biblia. Esta línea de pensamiento la siguieron los filósofos Aristóteles, Sócrates, Platón, Demóstenes, que son más inteligentes que los filósofos del siglo XX, que fueron todos ateos. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con estudiantes de filosofía, los reto y los desafío. Y tenemos la autoridad de hacerlo. Y la pregunta que les hago es la siguiente: ¿ustedes creen que Freud, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Richard Dawkins, Sam Harris, todos los ateos del siglo XX, Carlos Sagan, fueron más inteligentes que Sócrates, que Platón, que Demóstenes, etcétera, etcétera? Y se comienzan a voltear a ver todos los estudiantes. A ver, ¿quién se atreve a decir que la filosofía del siglo XX atea superó a la filosofía de oro de estos grandes hombres y pensadores de 150 años antes de Cristo? Entonces, la conclusión a la que llegamos, siempre les digo, entonces la filosofía no ha evolucionado. ¿O sí? Chirión, pues no ha evolucionado. Es increíble. Pero ahora la filosofía, en lugar de evolucionar, se está hundiendo, porque los filósofos del siglo de oro creían en Dios. Creían en Dios. Sócrates, Platón, llegaron a una conclusión. No sabían quién, pero sabían que era una fuerza que trascendía. Como dijo Alberto Einstein, ¿verdad?, que fue el único científico y el cerebro más grande del siglo XX que no fue ateo. Dios no juega al universo con los dados. Entonces, cuando venimos a la Biblia, descubrimos quiénes somos. Ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda, ni ningún libro sagrado que tú leas y que tú estudies, jamás te podrá decir quién es el ser humano y qué elementos forman al ser humano. Y te voy a decir lo que la Biblia dice: somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Apúntalo: somos espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Entonces, cuando comenzamos a profundizar las raíces de quiénes somos, nos comenzamos a entender cuál fue el fracaso del doctor vienés Sigmund Freud.
Sigmund Freud agarró a los pacientes, su mamá le insistió en que leyera la Biblia, rechazó a Dios, se aisló en sus conocimientos limitados y él atribuyó el problema del hombre no al espíritu, sino a el alma, porque el alma es el asiento, apúntalo, de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. El espíritu es la parte con la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando el ser humano fue creado originalmente, fue creado con la capacidad de ¿qué cosa? De estar conectado con la fuente de energía. Entonces, nacimos conectados con el Creador. Adán y Eva tenían contacto y comunión con Dios. En el momento que Adán y Eva le dijeron a Dios: no queremos tus leyes, queremos nosotros determinar qué es lo que significa el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa? Que si comían de ese fruto, ellos iban a comenzar de ahí en adelante a determinar qué es el bien y qué es el mal. Ya no sería Dios el que dijera esto es bueno, esto es malo. Ahora el hombre era autónomo y ahora yo voy a decidir, no, pues si me caso con un hombre, para mí es bueno, para ti es malo, pero para mí es bueno. Fumar marihuana para mí es bueno, no te metas conmigo, eso es lo mío. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial dijeron que matar no era matar, era eliminar por causa del partido. Háganme el favor. Los comunistas de la época de Stalin dijeron, ¿verdad?, que ellos no robaban, ellos expropiaban. O sea, ¿cómo se barniza el pecado, verdad? Al robo se le llama expropiar, al matar, eliminar por causa del partido, y comenzamos nosotros a determinar lo que es bueno y lo que es malo cuando somos simples criaturas limitadas para poder determinar realmente qué tiene valor y qué no tiene valor en nuestra vida. Entonces, Adán y Eva fueron creados espíritu, alma y cuerpo. Adán y Eva se rebelan contra Dios y la Biblia nos revela que desde hace 6,000 años tú y yo y todos los seres humanos hemos nacido muertos espiritualmente. Eso es muy importante. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? No significa cesar de existir, apúntalo. Significa separación de Dios. Entonces, desde hace 6,000 años somos una entidad de seres humanos, una raza de seres humanos que hemos nacido con alma, con una mente, pensamos, actuamos, sentimos y estamos dentro de un envase que es el cuerpo. Pero como Dios puso dentro del ser humano la imagen y semejanza, está dentro del alma la imagen y la semejanza. El ser humano, al tener conciencia de que no somos animales, nunca has visto un grupo de conejos adorando a Dios, ni de changos, ni de simios, ni de chimpancés, ni de gorilas. ¿Por qué? Porque solo el ser humano es la única criatura que fue creada diferente a los animales, con espíritu, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el ser humano, al morir y separarse de Dios, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Como decía Sigmund Freud, el psicólogo, el hombre es incorregiblemente religioso porque le teme a lo desconocido. Algo dentro de nosotros nos dice que hay algo que trasciende. Y no ha habido, señores sociólogos que nos escuchan, no ha habido una sola tribu, una sola civilización, una sola cultura desde la existencia del ser humano, sumerios, babilonios, griegos, medos persas, en lo que tú quieras. No ha existido nadie que no haya en toda la historia adorado algo o a alguien. Siempre las tribus más, los sioux, los aucas, los zapotecos, los aztecas ofrecían a los dioses. Algo le dice al ser humano que tiene que forzosamente poner en paz su conciencia con sacrificios, caminando a la villa, raspándose las rodillas, chicoteándose con nopales en la espalda. Algo tenemos que hacer para liberarnos de la culpa y la vergüenza con la cual nacimos, que son las religiones. Y todas las religiones, sin ninguna excepción, escúchame esto, sin ninguna excepción, todas las religiones enseñan dos cosas básicas que caracterizan a las religiones, a diferencia de la Biblia. Lo vamos a ver que la Biblia no es ni debe ser clasificada
dentro de una religión. Las religiones enseñan, número uno, que te tienes que portar bien para irte al cielo. Miércoles de ceniza, peregrinaciones, esto y el otro, cumplir el domingo, tomarte una hostia o hacer esto. Los musulmanes tienen que ir al Ramadán y van allá pues a la Arabia Saudita, ¿verdad? Una vez al año tienen que cumplir, tienen que hacer algo. Y en segundo lugar, todas las religiones enseñan, en segundo lugar, que no solamente depende de nosotros y de nuestra conducta la salvación, sino que tenemos que hacer sacrificios. Los aztecas, los chichimecas, los aztecas, los toltecas, los musulmanes, todos de alguna manera tienen que hacer algo o golpearse. En el catolicismo, ¿qué cosas inventaron? Los monasterios y los conventos. Yo les conté hace algún tiempo, no me acuerdo en qué ciudad, que fui invitado de una ciudad de Centroamérica a un convento, y a mí me encanta platicar con las monjitas, me encanta. Y entonces me dijeron que la madre superiora de este convento quería hablar conmigo, porque ella quería, pobrecita, ¿verdad? Ahorita les cuento la historia. Ella quería monjita, porque no son mamás, ¿verdad? Hasta con eso. Quería saber, ¿verdad? Con todo respeto, quería saber ella cómo recibir al Espíritu Santo. Entonces fui con ella a su oficina y tenía como 6 o 7 monjitas detrás de ella en su oficina. Pues doctor Alducin, pásele usted, mire que aquí te menciono la Biblia que tenía, la de Torres Amada, la de Nácar Colunga, que son las que usan ellas, pues que no tiene diferencia a la nuestra, más que unos libros que se les agregaron, que se les llama apócrifos nada más. Y entonces les pregunté a todas, ¿qué hacen aquí encerradas? Y se voltearon unos con otras, ¿cómo que qué hacemos aquí encerradas? ¿Cuál es la orden de Cristo? Mateo 28, 19 al 20, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué hacen encerradas? Y me dice la madre superiora, ¿qué nos quiere usted decir? Y le digo, más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Y las heridas del amigo son fieles. Les voy a decir la verdad, el diablo ha engañado a ustedes encerrándolas, porque ahí encerradas no pueden predicarle el Evangelio a nadie. Los monasterios y los conventos son trampas del diablo para hacerles creer que ahí van a encontrar a Dios y que el mundo se pierda. Imaginémonos que todos nos encerremos para encontrar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la orden de Cristo? Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Amén. Y se voltearon a ver, ¿verdad? Esta madre superiora ahora es misionera en Brasil cristiana. Se convirtió a Cristo esa noche. Estábamos ahí en un estadio muy grande y se convirtió, ¿verdad? Y me dio mucho gusto 4 años después oír que me contó su historia por correo, que se había convertido, que había recibido a Cristo en su Salvador, que estaba leyendo la Biblia y que pues había despedido, ¿verdad? Y con 3 o 4 monjitas más la siguieron con ella. Ya no me dijo qué les pasó a las demás, pero gracias a Dios. Pero dense cuenta cómo el ser humano, al seguir una religión, cree que están sirviendo a Dios. Y baja Jesucristo hace 2000 años del cielo. Buda no bajó del cielo, Mahoma no bajó del cielo, Mahatma Gandhi no bajó del cielo, Zoroastro no bajó del cielo, ni Marx, ni Hitler, ni Freud, ni ningún hombre jamás ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús baja del cielo hace 2000 años, no a traernos una religión, por favor entendámoslo. Él no bajó a traernos una más de las miles de religiones que existen. Él bajó a tratar de volvernos a conectar con la fuente de energía mediante su sacrificio en la cruz. La Biblia, a diferencia de todas las religiones, ofrece un mensaje al mundo que Pablo en la primera carta a los Corintios le llama: es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué es locura? Porque el ser humano quiere hacer algo para salvarse. Una vez yo tenía un debate en Televisa, mi esposa me acompañó y teníamos algunos ahí líderes religiosos, y uno me volteó y me dijo: ay, sí, ustedes los cristianos, qué fácil la ponen, nomás creen en Cristo y ya, ¿verdad? Le dije: Dios lo hizo a propósito para aplastar tu soberbia, le dije. Y sabes una cosa, no es tan fácil, porque a él le costó su vida. Y a su Hijo Dios no lo perdona para perdonarnos a nosotros. Eso es locura a la mente humana. Pero Dios lo hace a propósito para que cuando nosotros aceptemos su perdón, nos sintamos humillados,
que yo ni peregrinando, ni bautizándome, ni haciendo, ni perteneciendo a una religión, la salvación, si así fuera, es un desperdicio la muerte de Cristo en la cruz. ¿Para qué se sacrifica Él en la cruz? Dios nos hubiera dicho, mis chiquilines, cada quien siga su religión, a cambio que todas las religiones llevan al mismo camino. Ese es el invento que se ha hecho. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Sí? ¿En qué libro? Ni en el Mormón encuentras eso. Ni Walter Mercado lo ha predicado eso. ¿De dónde vienen esos inventos que todas las religiones llevan a Dios? Es la ignorancia. La Biblia dice que no hay otro camino ni otro hombre que nos pueda llevar a Dios más que Jesucristo. Mateo 11, 28 al 29. Nadie conoce a Dios más que yo, dijo Jesús, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, cualquier ser humano que quiera volver a conectarse con Dios a través de una religión, del Buda, del budismo zen, del Mahatma Yoga y de todas estas inventos y marihuanadas que han inventado, están en caminos equivocados por ignorar cuál es el verdadero camino que hace 2000 años el Hijo de Dios bajó al mundo a mostrárnoslos. Yo soy el único camino. Qué radical, qué cosa más intolerante para todas las demás religiones. Ese es el ataque que tenemos. Es que ustedes nada más dicen que Jesucristo, así es. ¿No te gustó? Compónlo. Porque es radical, así vino Jesús. Por eso lo crucificaron. Porque dijo que Él era la única forma de comunicarnos con Dios. Que no había ninguna manera de conectarnos con la fuente de energía más que a través de su muerte en la cruz. Y es cuando tú aceptas esto en tu corazón y le dices, Señor, yo no puedo cambiar, yo soy borracho, parrandero, jugador, homosexual, lesbiana, secuestrador, no me importa lo que tú hagas o lo que tú hayas hecho. Venimos a la cruz tal como somos, sucios como el carbón. Y no te dice Dios, mira, Panchito, primero ve y deja a tu amante, ve y deja las drogas, ve y deja tu homosexualidad, ve y deja. No, venimos a la cruz porque sabemos que no podemos cambiar. Venimos a la cruz porque reconocemos que somos incapaces de transformar nuestra vida de pecado. Así vine yo cuando mi hermano me habló de Cristo hace algunos años. Le dije, Señor, yo no puedo cambiar, no puedo dejar de fumar. Me gusta la mota, me gusta el alcohol, me gusta esto, me gustan las mujeres, borracho, parrandero, jugador. Si tú no entras a mi vida y no me cambias, yo no voy a cambiar. Esa es la honestidad que Dios nos quiere hacer que vengamos. Si tú no entras a mi vida, yo no voy a cambiar. Reconozco que no la hago. He estado en religión que yo a los 12 años, aquí en Acapulco, yo quería ser sacerdote. Quería ser cura. Y cuando me dijeron que tenía que hacer un voto de celibato, ¿qué es eso? Pues que no te puedes casar. Y al otro día me acuerdo que pasó aquí por Costa Azul, había un seminario aquí de curas, y pasó una muchacha güerita en una bicicleta, no era mi esposa. Yo tenía como 13 años, 14 años de edad, y me acuerdo que soñé toda la noche con esa güerita. Y le hablé a mi papá el otro día y le dije, papá, discúlpame, pero te quiero decir una cosa, que yo no voy a servir para ser sacerdote. Mi papá, ¿por qué? Le dije, porque me gustan las mujeres. He soñado toda la noche con una güerita. No, mi papá brincó de alegría, no quería que yo fuera, ¿verdad? Me dice, qué bueno, ¿verdad? Te felicito. Y fue por mí a las 8 de la mañana al otro día ahí al seminario. Estaba yo en el noviciado y me decepcioné mucho porque me di cuenta, ¿verdad?, que la religión no podía cambiarme. Y me ofrecía cosas y sacrificios que iban en contra de mi naturaleza. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2. Dios manda que nos casemos. Es una mentira creer que si te mantienes soltero sirves mejor a Dios. A menos que seas eunuco, ¿verdad? O que estés escapado. Muy bien. ¿Cómo respondemos nosotros a la pregunta del Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes? En otras palabras, ¿por qué después de 6000 años el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, ha dicho que solamente ha habido 25 años de paz? En 6000 años de historia, 25 años de paz hemos conocido los seres humanos. ¿Por qué? O sea, toda la historia humana son guerras, revoluciones, golpes de estado, huelgas, tumultos, disturbios, ataques terroristas, golpes de estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué?
¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Qué les pasa a los seres humanos? Y es una pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos nosotros. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? ¿De dónde viene esta continua enemistad de estar unos contra otros, hijos contra padres, padres contra hijos? Yo creo que si existían los marcianos y bajaran un platillo volador y nos vieran, dirían: estos terrícolas están locos de remate, se están mate y mate y mate, no pueden vivir en paz en el planeta más precioso de la Vía Láctea. Y estaría de acuerdo con ellos, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa realmente? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Dice en Santiago capítulo 4 la respuesta. ¿Por qué esta situación de guerras continuas donde fuera de Cristo los seres humanos han intentado dar una respuesta? Sigmund Freud le atribuyó a la psique, al medio ambiente, a la sexualidad infantil. Carlos Marx, no, el problema es la lucha de clases. Si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa, ¿verdad? Y entonces se nivela, va a haber equidad y justicia. Y vemos que Gorbachev en el 89 del siglo pasado, ante el Papa Juan Pablo II, confesó al mundo: el comunismo ha fracasado. Y ya no nos vayamos más lejos, ¿verdad? Tenemos de ejemplo a la famosa Cuba, donde desde el 59, que fue el golpe contra Batista, ¿verdad?, de Castro, no, toda la revolución iba a cambiar todo. A los 3 años, en el 61, él cambia su ideología y se une al Partido Comunista del Kremlin, manda a traer a Nikita Khrushchev, se vuelve comunista y cambia toda la situación de Cuba y encierra a toda la isla y que nadie salga más que con su permiso. Imagínense qué sistema de gobierno, ¿no? Cuando la característica más grande que tenemos es la libertad. Libertad de expresión, libertad de viajar. Y cuando ya alguien te cierra tu país y te dice: tú no puedes salir de este país, eso ya no es un gobierno, es una dictadura, es un gobierno totalitario. Ha fracasado completamente el comunismo en cualquier parte que tú lo puedas ver. Entonces dice en Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten dentro de vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde viene que si una persona trae un mejor carro y tú no tienes ese carro, inmediatamente: ay, míralo, ¿ya lo viste? ¿Y qué? ¿Y este vestido de china poblana que se compró? ¿A poco está mejor que el mío? ¿De dónde vienen sentimientos siempre de envidia cuando alguien es mejor que tú? ¿De dónde viene? Del corazón que tenemos malo. Estamos llenos de envidia unos contra otros. Envidias los zapatos del hermano, envidias el traje que puso, y si alguien se compró una casa mejor, ya lo envidias también y comienzas a hablar mal de él. O te sientes que alguien te va a mover de tu lugar porque alguien va a superarte. ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Por qué somos así? Ningún psicólogo, ningún psiquiatra lo puede dar la respuesta. La Biblia dice: dentro de nosotros hay pasiones que combaten dentro de nosotros y nos impelen siempre a querer tener lo que no tenemos. Y si no lo tengo, dice el comunismo, lo tomo por la fuerza, y por la fuerza reparto todo, y ya nadie va a pensar: yo soy el que voy a determinar todas las cuestiones y yo voy a ser el que voy a gobernar. La Biblia dice en Eclesiastés que toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Siempre que alguien prospera, vas a tener 10 envidiosos alrededor de ti. No falla, nunca falla esto. ¿Por qué? Porque es la condición del ser humano. Vayamos a Romanos capítulo 7 y veamos el análisis que el apóstol Pablo hace del ser humano. Romanos capítulo 7. Dice Pablo en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo. Hacemos cosas sin entender por qué las hacemos. Vean nomás que esto fue escrito hace 2000 años. Freud ni siquiera había nacido.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios, desde luego. De manera que ya no soy yo quien hace eso, aquello, sino el pecado que habita, que mora dentro de mí. Hay un poder autodestructivo que la Biblia nos diagnostica, con la cual tú y yo nacimos enfermos. Nacimos con la tendencia al mal. Nunca le enseñas a un niño a portarse mal. Le enseñamos a portarse bien. Porque desde chiquitas y te aventan al espagueti. Un niño a los 2 años es el dictador más grande de su casa. Desde que nacemos llorando y gritando. Y los pediatras tienen que darle una nalgada, ¿verdad? Dicen que para que reaccionen. Es que nacemos llorando, vivimos llorando y morimos llorando. ¿De dónde viene esto que tratan todos los sociólogos, psiquiatras, psicólogos? Y nada, pues ¿cómo nos van a poder dar respuestas si no son Dios? Por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Este diagnóstico que Pablo da es contrario a la mayor parte de los diagnósticos humanos. Porque yo he oído en el libro de psicología de Los Ángeles, California, determinaron que el hombre es más bueno que malo, contradiciendo la Biblia. Porque es el concepto que tenemos. No, yo después de todo no soy tan malo como esa prostituta. No soy tan malo porque yo no he matado como ese, sí mató a 10, ese sí es malo. Yo no soy tan malo porque yo no soy borracho, parrandero y jugador. Y esta actitud es peor que el peor de los asesinos. Porque es el concepto en que los fariseos vivían. Y Cristo les dijo, ¿verdad? Ustedes por afuera se persignan y sepulcros blanqueados. ¿Y por quién vino Cristo? Por una prostituta que había tenido quién sabe cuántos maridos, por un ladrón que era borracho, secuestrador, violador, y que le dijo, hoy estarás con el paraíso. Imagínense los fariseos al pie de la cruz. Ay, sí, ya, nosotros hemos sido toda la vida religiosos y este sinvergüenza ya nada más de buenas a buenas, hoy estarás conmigo en el cielo. Ni siquiera se bautizó. Así es, se llama gracia. ¿Ves cómo choca con nosotros? Porque queremos hacer algo y queremos merecérnoslo. Y no merecemos nada. Por eso es más difícil que un religioso se convierta que un gran pecador. Porque los grandes pecadores perdonados son los que más aman. Al que más se le perdona es al que más ama. Pero toda la gente religiosa, ¿verdad? Yo me acuerdo de mis tíos y familias y todos persinados y remojados y recogidos y lo que tú quieras, ¿verdad? Y no, yo soy mejor que esta, y ese negrito que no entre a mi casa, y esta persona no sé qué tantas cosas, y se creen así, ¿verdad? Hay una soberbia impresionante, mejor que todos los demás por su religión. Pues yo no soy tan mala como esa mujer. No es así, se va al infierno. Yo merezco, yo siempre he sido muy devota de Santa Rita de Casia. Y ese autosentimiento de sentirte que porque tú hay una justicia dentro de ti, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo vino para que reconociéramos que éramos pecadores. Nadie puede venir a la cruz sin antes haberse visto como Dios lo ve. Porque mientras tú te sigas viendo bueno y sigas creyendo que eres buena, estás muy lejos del reino de Dios. Por tu autojusticia y tu religiosidad. Y dice Pablo, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Hace muchos años, mi padre me dijo, Armando, ¿por qué fumas? Las cajetillas de cigarro dicen, este producto no sirve para la salud. ¿Qué no sabes que te estás envenenando y te va a dar cáncer?
Y le conoce, sí papá, pero me gusta. ¿Qué no sabes que el alcohol te destruye el hígado y cirrosis? Sí, pero pues me gusta. ¿Qué no sabes que mirar a otras mujeres que no sea tu esposa te puede llevar al adulterio y puedes destruir tu vida, destruir tus hijos, destruir tu futuro y todo? Pues sí, pero las chamaconas me gustan. Entonces vemos que somos atraídos a lo que nos destruye y lo sabemos que es malo, y ahí está, yo lo sé, pero me gusta. Estamos contrarios a nuestra naturaleza. La Biblia tiene razón. Hace 2000 años lo dijo el apóstol Pablo. Hacemos cosas que yo no las quiero hacer, pero me encuentro haciéndolas, dándome cuenta que la fuerza del mal es más grande que mi voluntad. ¿Me van siguiendo? Comenzamos a descubrir que el poder del mal que está entre nosotros es superior a mis buenas intenciones y a lo que yo quiero. No, ya no voy a portar bien, ya no miro a las mujeres, ya no voy a fumar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Para eso necesitamos a Cristo. Si pudiéramos con todas las buenas intenciones cambiar nuestra vida, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Les daré poder porque ustedes ya están superpoderosos. ¿Eso dice la Biblia? Porque eres el hombre araña y la mujer maravilla. Les daré poder porque son seres humanos indefensos, débiles, tontos, pero que si el Espíritu Santo no entra dentro de tu vida, no la vas a hacer. Y proponte lo que quieras, vas a caer y a caer y a caer y a caer. Y una vez que recibimos a Cristo, al Espíritu Santo, hijo mío, conéctate a mí a través de la Biblia. No te separes de día y de noche, levántate en la mañana y lee mis palabras, nútrete con ellas, son espíritu y son vida, no entran al intelecto, entran a tu espíritu, te fortalecen, y sin que te des cuenta, como una plantita, esta agua te comienza a regar la semilla que te sembré, y se va a convertir en un árbol lo más grande y la altura a la que tú quieras llegar. ¿Quieres quedarte como ¿cómo se llaman los arbolitos japoneses chiquitos? ¿Quieres quedarte como un bonsai? Quédate como un bonsai. ¿Quieres ser una palmera? Conviértete en una palmera. Todo depende, Dios nos da la libertad. ¿Quieres ser un cristiano mediocre? No hay ningún problema, está en tu decisión. El mal que no queremos, lo hacemos. Ahora dice el versículo en Romanos 7, versículo 22, y dice Pablo con toda la honestidad: según el hombre interior, o sea, dentro de mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, amo la Biblia, quiero servir a Dios, pero a pesar, ahora sí dice Pablo, escucha esto, a pesar de que ya soy cristiano. Cuando escribió esto Pablo, lo escribió ya siendo convertido. Me deleito y amo la Biblia y me encanta la alabanza, todo lo que es de Dios me encanta, pero no se me olvida que hay una ley, versículo 23, una ley. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que funciona las 24 horas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo hago esto ahorita y pongo aquí el pie, me caigo, porque no funciona de las 10 a las 12. La ley de la gravedad funciona las 24 horas del día. Las leyes del electromagnetismo funcionan las 24 horas del día. Las leyes de termonucleares funcionan las 24 horas del día. Una ley es algo que es constante, en resumidas cuentas. Entonces dice Pablo, veo algo que es constante. Ya siendo cristiano, Cristo no me sacó todo el mal, no. Aquí está, ya fui perdonado, pero la fuente y la maquinita y el poder, aquí está todavía. Veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y grita Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de ustedes, santos de Dios? Yo lo experimenté y tú lo tienes que experimentar. Ya tenía yo 2 años o 3 años en Cristo y de repente me encontraba haciendo cosas que, Dios, ¿para qué lo hice, Dios mío santo? ¿Para qué me eché esos 3 whiskies otra vez? ¿Para qué estoy viendo estas mujeres que yo sé que es pecado contra Dios?
Y claro que corría a mi cuarto y me hincaba y lloraba y me sentía frustrado. ¿Por qué sigo haciendo estas cosas? Ya no con la frecuencia que lo hacía antes, pero me encontré que Pablo tenía razón. El mal sigue dentro de nosotros, pero ahora tengo al Espíritu Santo, como lo vamos a ver, que me va a ayudar a contrarrestar esa fuerza. Y si yo me mantengo diario en contacto con la Biblia y saco el poder que no tengo, esa maldad que está dentro de mí va a ir haciéndose menos y menos y menos. Mientras más le digo yo al pecado, no veo esto, no hago aquello, más se fortalece mi vida interior, más me blindo para las tentaciones futuras. Lo vienen los cristianos. ¿Y por qué caí en adulterio? ¿Y por qué caí en fornicación con mi novio? Porque tienes meses o semanas jugando con el pecado, jugando con caricias que no debes de tener, viendo cosas que no debes de ver. Entonces todas esas cosas comienzan a debilitarnos, y cuando viene el pecado, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Nadie cae en adulterio. Caí en adulterio, no es cierto. Tenías meses viendo a esa mujer, tenías meses viendo pornografía, tenías meses viéndole las piernas a tu secretaria, tenías meses viendo cosas que no deberías de ver, y comenzaste a sacar a tu esposa de tu mente, y comienza el diablo a ganar terreno en tu vida. Dice Efesios, no le des terreno al diablo, y cuando te das cuenta ya no tienes fuerzas para caer con esa mujer o con esa pornografía o en ese pecado. ¿Por qué? Porque es más grande el mal que el bien dentro de tu vida, porque no has fortalecido el bien. Hace mucho tiempo un misionero fue al África y se convirtió el jefe de la tribu. Y entonces el misionero regresó a los 5 años y le preguntó al jefe de la tribu: oye, buena, ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le dijo al misionero: he encontrado dentro de mi vida 2 tigres, uno bueno y uno malo, el blanco y el negro. Y le preguntó el misionero: ¿y quién gana? Y contestó el jefe de la tribu: al que le doy de comer más. Al que le doy de comer más. ¿A quién estás alimentando? Pornografía, pensamientos malos, etcétera, etcétera. El tigre malo le estás dando de comer y está ahí. Y cuando quieres el bien, ya el tigre bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro ya está gordote, ya te aquí, estás demasiado lleno en tu mente de cochinadas. Pero si comienzas a darle de comer al Espíritu, a la palabra, a la oración, a tener amigos santos, amigas santas, cristianos, comienzas a fortalecer tu vida espiritual. Y cuando el otro tigre quiera, cállese, ahí se me queda, ahí échese sus croquetas nada más. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien, regresamos al Salmo 2. Y el mismo Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos comienza a contestar todas las preguntas que necesitamos nosotros enfrentar. Y ahora vemos nosotros el inicio de este ataque. ¿Cuándo comenzó este ataque en contra, o esta rebelión en contra, esta guerra contra Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando Pablo y Pedro comienzan a responder a los líderes religiosos de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y fueron puestos en libertad a la iglesia, de qué manera los sacerdotes y los religiosos los habían tratado. Dice Hechos 4, versículo 25 al 28: por boca de David tu siervo dijiste. Ahí está, ¿qué cosa? Citando el salmo que estamos estudiando, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cuándo comenzó esta guerra? En el momento en que Dios envía a su Hijo, el mundo le dice: crucifíquenlo. ¿Qué revela esto? Que dentro de nosotros, la autonomía con la cual nacimos
la maldad con la cual nacimos, la envidia y la ambición con la cual nacimos, está en contra y estará en contra siempre de la luz y de la verdad. ¿Qué hizo Cristo para que lo crucificaran? Por el amor de Dios. Jesús, María y el burrito que los acompaña. A nadie insultó, a nadie robó, nunca vendió mota, nunca vendió coca, nunca se emborrachó, nunca adulteró, nunca fornicó, jamás hubo pecado en él. El epítome de la perfección, de la misericordia, de la humildad, el hombre más perfecto, más bueno, el que más sanidades y más demonios liberó, aquel que deberían haberle hecho una estatua, lo colgaron en una cruz. Pero no solamente lo colgaron, sino que había un odio. Crucifícale, crucifícale. Ahí está Barrabás, borracho, parrandero y jugador. Suelta a Barrabás. ¡Qué bárbaro! Escogieron al asesino y al ladrón en lugar de al justo. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué tanto malos somos que hayamos hecho el crimen de la historia, la tragedia más grande de la historia? Y escogieron a Barrabás y crucificaron al justo. Y él, manso como un cordero, no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores fue llevado, y por sus llagas hemos sido curados. Y todo esto lo hizo él para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y puede haber en el siglo XXI gente que todavía hable mal contra Cristo, contra Dios, que persigan la Biblia, que nos persigan a nosotros. ¿Qué mal les hemos hecho? ¿Por qué están ahorita en Medio Oriente matando cristianos? En Egipto los cristianos cópticos lo están matando ISIS. ¿Por qué hay ya iglesias en Tapachula, aquí mismo en el sur de la República Mexicana, para no ir tan lejos, que están incendiando las iglesias de los evangélicos? ¿Qué cosa mal les han hecho? La envidia, la ambición del ser humano de que son mejores que nosotros, o que no son iguales que nosotros. Si no eres igual como mí, como dice la religión del Islam, si no eres como nosotros, te mato. Y si no eres suní y eres chiita, te mato. Esta es la maldad que la Biblia nos exhibe. Y esta es la razón por la cual dice la Biblia que este ataque es continuo en contra de Dios. ¿Por qué te persiguen tus amigos en la escuela? Porque eres diferente. Ay, sí, ya, ¿a poco ya tú no te acuestas con tu novio como todas nosotras, verdad? Pues no, fíjate, porque soy santa ante los ojos de Dios. ¿Qué va a pasar? Te van a dejar de hablar, te van a perseguir. Ay, ¿a poco tú no fumas como todos los demás? En Navidad nos ponemos hasta atrás y nos vamos a las discotecas. ¿A poco le eres fiel a tu esposa? Y es un ataque continuo porque somos diferentes o porque haces el bien. En lugar de que digan, te admiro, te atacan y se sienten coraje que seas diferente, porque quieren que seas borracho, parrandero y jugador como ellos. Y si nosotros, escuchen, no aguantamos esta persecución y en el momento que venga el ataque no decimos, sí, ¿qué? Soy así, ¿qué? Y sigo a Jesucristo y soy cristiano. Si no tenemos este valor, no somos cristianos. Yo le decía aquí al pastor ayer, hay millones de cristianos en las iglesias cristianas que no son regenerados por el Espíritu Santo. Las iglesias están llenas de ovejas que son cabritos. No son ovejas. Porque no es como comenzamos, sino como terminamos. Yo estoy recorriendo casi todos los países y cada vez encuentro líderes y ovejas. Y la hermana estuvo 10 años en la iglesia y estuvo 8 años en la iglesia. ¿Y dónde cree usted que está ahorita? Pues dejó a su familia y se fue con una muchacha. Y se fue con la del coro, y se fue con esto, y se fue con por acá. Y dices, Dios mío, no es posible. No, sí es posible, porque Jesús nos los dijo, la apostasía vendrá al mundo. Y en estos tiempos difíciles que vivimos es cuando más arraigados y cimentados en la palabra de Dios debemos de estar. Y finalmente, vivimos en una apostasía impresionante que la Biblia nos profetizó que no nos desanimemos ni nos frustremos. Santos de Dios, nunca en la historia cristiana había entrado tantas barbaridades a la iglesia como en el siglo XXI. ¿No se imaginan la cantidad de herejías? Ahora hay una apostolitis que no se imaginan, todos son apóstoles ya.
Dios mío santo. Increíble. No es que los apóstoles, espérame tantito, Pablo dijo que era el último apóstol y la Nueva Jerusalén está con el nombre de los apóstoles. Yo ya busqué Apocalipsis y no encuentro el tuyo, Pancho. Es increíble porque quieren tener una posición superior a los pastores. Yo oí en la televisión el otro día un señor ahí, ¿verdad? Que me remito su nombre. No, toda iglesia tiene que tener apóstoles. Espérame tantito. Efesios 4, 11 y 12 dice: Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero por el amor de Dios, lee 2 capítulos antes, Efesios 2, 21 y 22. El fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. ¿Qué es un fundamento? Es lo que pones antes de una construcción. Ya no puedes poner un fundamento y otro fundamento arriba. Entonces el fundamento son sus cartas, los que nos dejaron, y sobre esas se está escribiendo y se está construyendo evangelistas, pastores y maestros. Pero el fundamento fueron los apóstoles. Pero insisten, ¿verdad?, en tener un título que no corresponde, ni nadie se lo había adjudicado en 2000 años. En 2000 años nadie en la historia de la iglesia volvió a atreverse a llamarse apóstol. Nadie. Comenzó en el 2001, en el siglo XXI. Miren lo que dice 1 Santiago capítulo 6, en penúltimo lugar. Y nada de esto nos debe sorprender, ni alarmar, ni menos desanimar. Va a formar parte de la época que estamos viviendo. ¿Y por qué la gente los acepta? Por la ignorancia, nada más. La ignorancia de conocer sistemáticamente la teología de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguien llega, pues es que el Señor me dio una profecía, escríbele primera de Lupita 3:1 y pégasela a la Biblia. Porque la Biblia es un libro sellado. Y así acaba Apocalipsis 22. El que le agregue algo o el que le quite algo, las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona o sobre esa organización. Como la historia nos da testimonio. Entonces, si alguien dice que fui al infierno, o sea, Dios, todo lo que tenía que decirnos Dios del futuro ya está aquí en la Biblia. Dios no tiene nada más que decirnos, más que está en la palabra de Dios. Si alguno no se conforma como honesto, está envanecido. Es que Dios me dijo y tuve un sueño, pues a lo mejor comiste pizza a las 11 de la noche. Cuídense, hermanos, cuídense por el amor de Dios. Cuídense de dejar, es que hay una hermana que es profeta. Cálmate, Santa Rita de Casia. Cálmate, Débora. En la Biblia ni siquiera existe, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque es un libro cerrado y sellado por el Espíritu Santo. Pero la tendencia es salirnos ya de este libro, abandonar, rebelarnos contra Dios y contra su ungido, hacer guerra contra Dios y comenzar a dejarme llevar. Ay, hermano, deme una palabra. Te voy a dar 66 libros, están en la Biblia las palabras que te voy a dar. Deme una palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Ahí está la Biblia, vas a encontrar muchas palabras de Dios. Pero vivimos esa época donde la gente está buscando una palabra y profetas y esto y el otro, cuando la Biblia nos muestra, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos, ¿por quiénes? Por los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Pero insistimos en que queremos seguir viviendo conforme a los videntes del Antiguo Testamento, conforme al sacerdocio del Antiguo Testamento, conforme a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando murió Juan, que fue el último apóstol en la isla de Patmos, vinieron Tertuliano, Josefo,
y todos los padres de la iglesia, ninguno de ellos se atrevió a llamarse apóstol. Ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Hudson Taylor, ni David Brainerd, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni los más grandes hombres de Dios se han atrevido a adjudicarse un título que ya no existe en la Biblia. Hasta el siglo XXI, cuando comienza la apostasía, que comenzó ya a finales del siglo XX, pero es la época que vivimos y el mundo se lo está tragando y los cristianos se comen pura chatarra, pura papita nada más, y no les gusta el alimento sólido. Por eso la iglesia se encuentra en las condiciones que se encuentra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Ábrenos el entendimiento, Señor. Nos has llamado a cargar una cruz. Y hay millones de seres humanos en cientos y en miles de iglesias que se dicen cristianos, pero no quieren seguirte con una cruz. Quieren seguir siendo autónomos, en rebelión a tus leyes, creyendo que separados de ti pueden tener el valor y el poder de vivir sin pecado, porque hemos olvidado que separados de ti nada podemos hacer. Oh Dios, gracias por tu palabra. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, les dijo estas palabras: cuídense porque entrarán a la iglesia lobos rapaces, que a muchos de ustedes los van a querer arrastrar, pero yo los encarezco a la palabra de Dios, la cual es poderosa para darles herencia a todos los santos y esperanza para el futuro. Seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, meditándola de día y de noche, reconociendo cuánta debilidad y cuánta maldad existe todavía en nosotros. Porque cuando estamos conscientes de eso, vamos a pedir doble protección a nuestra vida, porque ya no vamos a confiar en nosotros. Como escribió Pablo, yo no confío en la carne, porque dentro de mí no mora el bien. Ya no quiero hacer lo que hago, sino nos encontramos haciendo el mal que no queríamos hacer, porque no estamos fortalecidos, ni blindados, ni estamos conscientes de cuánto debemos depender del Hijo de Dios. En esta mañana muchos de ustedes, y por las redes sociales que nos escuchan, necesitan venir a la cruz. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan tal vez pertenecen a alguna religión? Pero la Biblia dice que tú puedes tener una religión sin tener al Hijo de Dios. Jesús dice: el que me tiene a mí tiene la vida eterna. El ser humano no necesita más religiones. Necesitamos la vida de ese hombre que Dios envió a este mundo hace 2000 años a darnos la vida eterna, a perdonarnos nuestros pecados y a darnos el poder de su Espíritu para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Ahí en tu lugar, ustedes que nos escuchan tal vez desde una prisión, de una sala de un hospital, a lo mejor eres un paciente en un cuarto enfermo, donde quiera que tú estés, dile a Dios estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy incapaz de cambiar mi vida, de darle dirección a mi vida, de poder ser la persona que tú quieres que yo sea. Te necesito, Dios. Creo con todo mi corazón que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre algo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Para eso Él pagó lo que yo no podía pagar. Y te pido, Jesús, que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque a los 3 días volviste a vivir.
te levantaste de entre los muertos para darme la esperanza que mi vida continuará después de esta vida, donde tú me estarás esperando para abrazarme y secar mis lágrimas, y en ese instante yo sabré que valió la pena